Para este día vamos a llevar a cabo el desarrollo del tema mecanismos de las funciones biológicas, el cual lleva por objetivo comprender los mecanismos con los cuales los seres vivos se adaptan a los ecosistemas. Y básicamente podemos decir de que todos los seres vivos, todos los organismos vivos, incluyéndonos a nosotros, a las especies vegetales, así también a las bacterias, hongos u otros, tienen una capacidad de incrementar su poder de supervivencia. En otras palabras, dependiendo del ambiente determinado, así serán las capacidades y los mecanismos y las funciones biológicas que van a desarrollar los seres vivos para poder adecuarse a su ambiente. Como por ejemplo, vemos la imagen del conejo, que claramente varía lo que es el pelaje dependiendo del ambiente. El ambiente determina mucho lo que es la situación del animal, de la especie en sí, sus características fisiológicas, anatómicas, y claramente vemos si se encuentra en un ambiente en el cual no hay frío, el pelaje es más grisáceo, así también es más que patas más largas, mientras en otras condiciones desérticas vemos claramente de que el pelaje está adaptado a la irradiación solar, mientras en un ambiente en el cual hay bajas temperaturas, claramente vemos el conejo que está adecuado, con un pelaje blanco, el cual permite de que pierda menor calor. Pues todos esos cambios fisiológicos y así también capacidades que todos los organismos poseen, podemos llamarlo mecanismos de las funciones biológicas. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Se pueden preguntar. Tenemos la adaptación, el metabolismo, la reproducción y la homeostasis. Esos son los 4 mecanismos o funciones biológicas en general que permiten que todas las especies, incluyéndonos a nosotros, puedan adaptarse y así también incrementar su capacidad de sobrevivir dentro de un ambiente determinado. Si nosotros nos movemos a otros países, esos mecanismos biológicos irán con nosotros porque forman parte de cada uno de los seres vivos. Ahora exploremos en qué consiste cada uno de esos mecanismos. Iniciemos con adaptación. Vemos de que la adaptación se puede definir como cambios o modificaciones en una especie que favorecen su sobrevivencia y son resultados de la selección natural. Claramente vemos de que un oso está adaptado bajo las condiciones de su ambiente por medio de su pelaje. Igual nosotros, los seres humanos, dependiendo de la región en la cual nos situemos, las personas que viven en regiones nórdicas de nuestro planeta suelen ser de piel clara, debido a que eso permite de que pierdan menor cantidad de calor. Mientras nosotros, los que vivimos en zonas tropicales, tenemos una piel más morena, más oscura, ya que eso favorece de que debido a la irradiación del sol, evita de que suframos lo que son quemaduras en nuestra piel. Pues todos esos aspectos son referentes a la adaptación. Y dentro de la adaptación se encuentra lo que son 3 formas. Tenemos adaptaciones de carácter morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Las morfológicas las podemos definir como partes del cuerpo que se ajustan al ambiente, como por ejemplo el Tiktaalik, que es este animal que les voy a mostrar en pantalla, que ha desarrollado lo que son extremidades para poder salir del agua. Es prácticamente un ser acuático en general, una especie de bagre, para darles la comparación. Sin embargo, ha desarrollado lo que es una capacidad morfológica, que son extremidades. Sale del agua y puede buscar lo que es alimento en tierra. Así también tenemos lo que son las adaptaciones de carácter fisiológicas, en las cuales el animal adquiere lo que son adaptaciones de 2 tipos a la vez, tanto morfológicas como fisiológicas, como en el caso del tiburón toro y el de las plantas carnívoras, las cuales, debido a la situación de su ambiente, desarrollan lo que son ciertas cualidades. Con el caso de las plantas carnívoras, tienen una alta sensibilidad al contacto. Si se posa el insecto en el folio de la planta carnívora, esta se va a cerrar. Así también en el caso del tiburón toro, tienen lo que es un reflejo al movimiento del agua y por ende funciona como una especie de radar para localizar a sus presas. Pues todas esas funciones, como incluso el sonar de las ballenas, son características referentes a la adaptación, pero del tipo fisiológicas.
Así también tenemos otras formas en las cuales los organismos se adaptan, como en el caso del comportamiento. Claramente vemos de que los animales reaccionan ante una amenaza o así también ante un eminente peligro. Y dentro de las estrategias que pueden generar de comportamiento, vemos en el caso de los osos, crispy, los cuales han desarrollado capacidades para huir de la caza o así también para aparearse, debido a la situación en la cual se encuentran. Pues esas formas de comportamiento, de huida, de estrategia, de que se mueven de un lado a otro, pues favorece tanto su adaptación en lo que es al medio, como asimismo favorece al desarrollo de nuevas capacidades de sobrevivencia de esa especie en particular. Y ahí tenemos algunos ejemplos. En el caso de los flamencos, tienen lo que son patas largas y eso favorece a lo que es a tomar velocidad y que puedan alzar el vuelo mucho más rápido que otras aves. Así también tenemos ranas arborícolas que están adaptadas a vivir en lo que son en las copas de árboles, más que en el agua propiamente. Como les mencionaba, el Tiktaalik, que es una especie de pez que ha desarrollado lo que son extremidades, lo cual le posibilita salir del agua, y el oso crispy, que se caracteriza por su pelaje y también ha desarrollado nuevas capacidades de sobrevivencia en cuanto a su comportamiento. También tenemos otro mecanismo, que es el metabolismo. El metabolismo todos lo llevamos a cabo. Para aquellos que realizan ejercicio, les hará común lo que es el catabolismo y el anabolismo, que son dos procesos que ocurren en el transcurso del metabolismo. El metabolismo lo podemos definir como la absorción de los nutrientes de los alimentos. En ese sentido, podemos definir en el caso del catabolismo como un proceso degradativo en el cual ingresa lo que es el alimento, se incorporan lo que son ciertas hormonas como el ATP y esta favorece a que se produzca materia prima. En otras palabras, sintetiza en una primera etapa lo que es el componente nutricional para luego llegar al anabolismo y incorporarlo directamente a las células. Vemos claramente algunos productos del catabolismo, el CO2, el H2O y el NH3, el amoníaco, el agua y el dióxido de carbono. En el caso del anabolismo es lo contrario. El anabolismo favorece ya la síntesis, ya incorpora directamente a la célula todos estos nutrientes. ¿Qué tipo de moléculas podemos encontrar en el caso del anabolismo? Moléculas relacionadas a los aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y las bases nitrogenadas. Prácticamente el anabolismo favorece a lo que nosotros somos, a poder vivir todos los días, ya que este proceso, como les mencionaba, es sintético, va a la célula, favorece a través de la hormona ATP el ingreso de los ácidos grasos, así también aminoácidos y otros elementos que permiten el funcionamiento normal de todos los organismos vivos. Vemos claramente algunos productos dentro de lo que es el anabolismo, la síntesis de proteínas, de polisacáridos, que son los carbohidratos, asimismo los lípidos, que son los ácidos grasos, y los ácidos nucleicos, que constituyen el ADN y el ARN. Otro mecanismo relacionado a las funciones biológicas es la reproducción. Como muy bien sabemos, todas las especies de mamíferos, reptiles y animales en general suelen tener esta particular función, la cual favorece a la creación de nuevos seres. Y de esa manera, como vimos en la clase anterior relacionada a la evolución, favorece a la sobrevivencia de la especie en el tiempo, ya que a mayor cantidad de descendientes, eso va a permitir lo que es los caracteres heredados y por ende la selección natural. Pero ¿cómo se constituye lo que es el proceso de reproducción? A través de la formación de nuevas células. ¿Qué tipos de reproducción existen? Reproducción asexual y reproducción sexual. En el caso de la reproducción asexual, se caracteriza por, en este caso, que los descendientes son copias idénticas al progenitor. Como por ejemplo, hay plantas que se reproducen por medio de esporas, y en este caso en específico, en el sentido de los hongos, suelen reproducirse de esta manera. En el caso, para ponerles un ejemplo, el Cordyceps, el cual
expulsa lo que son sus esporas, se incuban en insectos como hormigas y otro tipo de insecto volador, y de esa manera se reproducen. Y a través de esporas, sin necesidad de que llegue el otro gameto, y asimismo que existan dos gametos, masculino y femenino, para poder generar la creación de nuevos seres. Asimismo, tenemos la reproducción sexual, en la cual existen lo que son dos individuos, cada uno aporta lo que es un gameto respectivamente. Así como en el caso de nosotros los seres humanos, hay un aporte en el caso del macho, del gameto que es masculino, en el cual va el espermatozoide, y así también en el femenino, el óvulo para constituir el nuevo ser. Carlos Pichín te levantó la mano, dígame. Una consulta, profe. ¿Y ese animal que se come a su pareja? Las mantis. Las mantis religiosas, muy bien. En el caso de esos animales... Buenas tardes, disculpe. Esos animales, las mantis religiosas, que son insectos, suelen reproducirse de forma sexual. Esa es la forma de reproducción. Y tristemente, es bien cruel. Imagínense el cotejo, porque dentro de la reproducción existe un cotejo. No es que de una vez llega el proceso de reproducción sexual, sino que va por etapas. ¿Y qué sucede? De que la hembra, luego de que la mantis macho ya ha depositado lo que son sus gametos como especie y como tal en su sexo, pues suele comerse a su pareja prácticamente. Es bastante cruel el proceso. Sin embargo, eso favorece lo que es el proceso en el cual la hembra de la mantis esté fértil. Imagínense, debe de realizar ese proceso en el cual se coma a su pareja para que tenga la suficiente fertilidad para que se produzca lo que es el embrión y luego ya la producción de los huevillos. ¿Y en los peces marinos cómo es la reproducción? En el caso de los peces, por huevecillo en general, pero también es un proceso de reproducción sexual. Pero se supone que queda embarazado, sí, creo que así se dice, el macho. Hay algunas especies que sí, como por ejemplo el caballito de mar, suele realizar un proceso de reproducción asexual. Él produce lo que son las dos hormonas, tanto el gameto que masculino y femenino, para que de esa manera llevar a cabo ya la formación de lo que es, en ese sentido, el cigoto, que ya es como la base inicial para la formación del embrión, y es así como se reproduce. ¿Qué ejemplos me pueden plantear, luego de los mencionados, que conozcan de reproducción asexual, aparte de los que ya enlistamos? El salmón se puede, profe. Muy bien, en el caso del salmón tenemos ahí un claro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo en el cual conozcan que el individuo ocupe lo que son prácticamente los dos sexos para poder llevar a cabo la reproducción, o así también por medio de esporas, como en el caso de los hongos? ¿Los pingüinos? En el caso de los pingüinos es sexual, ya que suele ver el proceso de lo que es la unión de ambos gametos, pero el rol de lo que es protección suele tomarlo más el macho. Profe, ¿verdad que las babosas de mar no tienen sexo, verdad? En el caso de algunos organismos, la forma de reproducción es separarse, como que si se tratasen de células, se parten, se separan literalmente lo que es su cuerpo, y de esa manera se reproducen. Como por ejemplo, de seguro todos hemos visto unas babosas que tienen un color café en nuestras casas. Pues ellas, si usted la corta a la mitad y la deja un buen tiempo, y así también no hay incidencia humana en cuanto a ese proceso, suele formarse lo que son dos individuos. Se ha hecho el experimento, en el caso de esas babosas que son caseras, de que ocurre ese proceso, en el cual es muy similar a lo que ocurre dentro de las células, que por bipartición van aumentando su número. Pues hay animales que es su forma de reproducirse de esa manera. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente mecanismo, que es la
homeostasis. No sé si ustedes han escuchado del Vitruvium de Leonardo da Vinci. ¿Ya han escuchado el Vitruvium de Leonardo da Vinci? Si me comentan, por favor. ¿O es primera vez que lo escuchamos? Primera vez. Bueno, muy bien, el Vitruvium de Da Vinci es este. Da Vinci, como sabemos, fue un visionario, un futurista, y dentro de los dibujos y arquetipos que él realizó, fue este en particular, que es un ser humano, el cual están lo que son los dos sexos del ser humano, y él vio de que existía lo que es una ingeniería perfecta, ya que en aquel entonces en el cual vivió Leonardo da Vinci, estaba una fuerte disputa de que si realmente el ser humano era una obra de ingeniería divina o acaso era un invento natural de los procesos del universo. Pues a partir de ello se estudiaron lo que son ciertos procesos de los seres humanos y se llegó a la conclusión de que hay procesos muy perfectos. Y esos procesos están relacionados a la regulación de aspectos internos dentro de nuestro sistema orgánico. Como por ejemplo, todos sabemos de que cuando tenemos calor, ¿qué sucede? Sudamos. Y la sudoración es un mecanismo para poder regular la temperatura y regresarla a los 37 grados Celsius. Asimismo, todos sabemos de que excretamos lo que son sustancias y de esa manera permite al cuerpo no acumular toxinas. Asimismo, tenemos lo que es el ciclo del carbono en nuestra respiración, el cual regresa el carbono hacia el exterior para que no nos intoxiquemos. También tenemos otros procesos como el metabolismo, es un proceso inconsciente que nosotros comemos, pero ahí el organismo está llevando a cabo ese proceso. Pues todos esos procesos regulatorios, como la osmorregulación del agua y los electrolitos, favorecieron a la constitución y al descubrimiento de este otro mecanismo, que es la homeostasis, que la podemos definir como un conjunto de mecanismos reguladores que permiten que el ambiente interno de nuestro sistema corporal se mantenga constante y estable. Y la homeostasis lo podemos encontrar en todos los seres vivos. Este proceso, este mecanismo favorece, como les mencionaba, a que nos mantengamos en equilibrio y no muramos, ya que un desequilibrio pequeño que sea de temperatura, eso ya está cambiando todo lo que es la lógica y todos los procesos internos, metabólicos, de osmorregulación, termorregulación y otros, y por ende van a afectar nuestra salud. Y prácticamente cuando nos sentimos enfermos es porque hay lo que es una irregularidad en nuestros mecanismos internos. Y por ende, en el caso de Leonardo da Vinci, él tenía esa perspectiva del hombre, que somos entes perfectos, tenemos proporciones y canon referente a nuestro cuerpo, 4 canon en específico, y que el equilibrio de estos 4 cánones van a favorecer a lo que es a la perfección del ser humano, que son, como les mencionaba, la regulación de gases respiratorios, que es el ciclo del carbono, la osmorregulación, agua y electrolitos, la termorregulación y las rutas metabólicas. Y así vemos claramente, imagínense, desde 1487 este escrito que vemos en pantalla de Leonardo da Vinci sobre el ser humano. Y les recomiendo, si tienen el tiempo, buscar los inventos que hizo este hombre. Él era de avanzada. Incluso construyó un boceto de lo que es una nave espacial. Él tenía una visión de muchos años adelante. Es como Albert Einstein para la física. Bueno, vamos a llegar al término de la clase con la parte de la retroalimentación de los aprendizajes. Para ello, les voy a pedir que me ayuden a responder las siguientes preguntas con base a lo que hemos visto en la clase. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Cuál tipo de reproducción permita que existan diferencias entre los miembros de una misma población? Según lo que vemos en clase,
¿Cuál tipo de reproducción permite que existan diferencias entre los miembros de una misma población? Para ponerles un ejemplo de población, una población de elefantes, una población de jirafas, o en nuestro caso, los seres humanos, nuestra población, los salvadoreños. La sexual. Excelente, muy bien. ¿Y por qué? Si me dan una explicación, por favor. Porque la mujer es la que en ambos, en todos esos, por ejemplo, tanto los humanos, tanto los elefantes y jirafas, la mujer es la que pone el huevo, por decirlo así, y da la reproducción. Muy bien. Para abonar a lo mencionado, en el caso de la reproducción sexual y muy buenos aportes, podemos decir de que favorece a la variabilidad genética, ya que los dos individuos que aportan gametos también van dentro de esos gametas lo que son los cromosomas. Y la configuración de los cromosomas de cada uno de nosotros es muy particular. Por eso, si tenemos hermanos, son muy diferentes a nosotros. Tienen Profe, cambios, incluso dentro de los gemelos. Dígame. también un aporte a eso mismo, también ayuda básicamente a la supervivencia ya que adaptaría mejores genes a la siguiente generación. Siempre va a ser la mejor opción y siempre una copia de sí mismo. Excelente, muchas gracias, César. Y en efecto, como muy bien mencionó, favorece lo que es ese tipo de reproducción a lo que es el proceso evolutivo. Mientras más variedad exista, y eso es lo interesante que hoy en día la ciencia no comprende sobre la naturaleza, de que se comporta con diversidad. Y si no hay diversidad, no funciona nada, biológico ni cósmico, sino que es necesario la diversidad para que a partir de ello pueda mantenerse el equilibrio. Muy bien, vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es la importancia del proceso catabólico en el metabolismo de todos los seres vivos? ¿Cuál es la importancia de este proceso catabólico? Hablábamos del anabolismo y el catabolismo. Pues, ¿cuál es la importancia del catabolismo o el proceso catabólico dentro del metabolismo de todos los seres vivos? Podemos participar habilitando nuestro micrófono o así también en el chat. Si me dicen, por favor. Es muy importante porque digamos que es el que se encarga de descomponer las moléculas de los alimentos para usarlas como energía para el cuerpo humano. Excelente, muy bien, excelente aporte. Un aporte más que me pueda mencionar. ¿Por qué es importante el catabolismo? Decíamos de que en el caso del anabolismo es la descomposición, la degradación, y el catabolismo es la integración, o así podemos denominarlo, la incorporación ya propiamente a las células. También funciona para el funcionamiento correcto del anabolismo, creo que así es, ¿verdad? ¿Sí? Y se encarga de los procesos catabólicos, como la digestión, no sé, aporta, no sé. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Y en efecto, con base a lo mencionado y para complementar la idea, el proceso catabólico, como muy bien mencionó su compañero, favorece prácticamente a la constitución del otro proceso que va en paralelo, que es el anabolismo. Si no hay catabolismo, integración de lo que es el componente nutricional, aminoácidos, asimismo ácidos grasos, no va a permitir de que exista lo que es el otro proceso paralelo, que es el anabolismo. Excelente, muy bien. Vamos por la última pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Cómo se produce la regulación de la temperatura corporal cuando ésta aumenta en el cuerpo humano? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la respuesta del cuerpo cuando aumenta la temperatura? Si me comentan, por favor.
¿Cuál es el mecanismo de nuestro cuerpo para poder regular lo que es una temperatura? La sudoración. Y muy bien. Y en el caso de la sudoración, ¿cómo se llamaba según los cánones que describía Leonardo da Vinci? ¿Recuerdan de los 4 que mencionamos? ¿Cómo se le denominaba ese mecanismo de la sudoración para poder balancear lo que es el equilibrio de la temperatura y de esa manera no tener lo que es hipertermia, que es un exceso de calor en el cuerpo? Nivelar los de hidrógeno, los alimentos. Muy bien, muchas gracias. Y relacionándolo a lo que han mencionado, ese mecanismo de la sudoración y también relacionado al metabolismo que mencionó su compañero, está relacionado directamente a la termorregulación. Así se le denomina dentro de los cánones que descubrió Leonardo da Vinci en los procesos de homeostasis. Básicamente, cuando escuchemos del equilibrio del cuerpo, el término homónimo es homeostasis, que engloba todos esos procesos. Muy bien, excelente. No sé si tiene alguna duda, pregunta o aporte referente a la clase. Yo tengo una duda, pero de la guía. Dígame. Con lo del experimento, no le entiendo mucho qué hay que hacer. Bueno, con respecto al experimento, es de tomar una bolsa y sellarla en lo que es una rama, que cubra lo que es la rama y la sellamos. Lo podemos dejar en Y si una me noche. regañan si lo hago. Bueno, es de hacerlo de preferencia en un árbol o un árbol del vecino o en alguna Que por planta. eso, como no es mío, entonces me regaña. Bueno, la alternativa está, lo podemos hacer en una planta menor, dependiendo de las plantas que poseamos. Si tenemos una en maceta, lo podemos hacer ahí. ¿Se Pero puede hacer en cualquier planta entonces? sí, en cualquier planta. Pero así también deberá ser el tamaño de la bolsa, adecuado al tamaño de la planta. Y lo que haremos, envolvemos lo que es la rama o la planta, sellamos, lo dejamos una noche antes y vemos el siguiente día, temprano, el efecto que sucedió. Y después, claro, quitamos la bolsa porque si no, vamos a terminar matando a la planta, debido a que es un proceso relacionado a la fotosíntesis. ¿Verdad que si ese proceso, si lo hacemos en un ser humano, lo matamos sin oxígeno? Es como que si éramos una cámara de cero, así se le llama. Es ¿Verdad? prácticamente ese proceso, una cámara de CO2, pero básicamente es para ver también lo que es el proceso de la transpiración, ya que verán de que se forman unas gotas a lo largo de la bolsa, que también los expertos en supervivencia lo utilizan. La gente que se pierde en un desierto, en un bosque, y no tienen agua potable, utilizan esa forma para poder tener agua limpia, ya que esa agua, esas gotas son agua pura, H2O, sin ionización. Ah, ok. Muy bien. Bueno, vamos a ir dando por cerrada la sesión. Solamente les voy a explicar rápidamente lo que es la parte del juego. Les mencioné que vamos a realizar una partida en un juego en línea. No les demorará mucho tiempo, es de opción múltiple y es referente a lo que hemos estado viendo en clase. Es sobre los niveles de organización. Permítanme un momento, ya les comparto lo que es el enlace. El juego es sobre los niveles de organización de los seres vivos, que es lo último que hemos estado viendo en clase. Es bien interesante, ya que por medio de imágenes vamos haciendo la relación. Eso se lo tenemos que mandar hoy. Sí, me enviarán lo que son la captura de la nota que obtenga. ¿Hasta qué hora tenemos, profe? En el transcurso de la tarde, a más tardar, les daré hasta las 6 de la tarde si tiene algún imprevisto. Bueno, les aparecerá en pantalla lo que es la parte del inicio del juego. Es en www.cerebrity.com. Les aparecerá de esta manera cuando ingresen y solo le dan jugar. Y les aparecerá lo que es la pregunta, las pistas
y lo tienen que relacionar con su pareja, ya que aparece una imagen en la parte inferior referente al último que vimos de los niveles de organización de la vida. El enlace se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que de esa manera entremos directamente al juego y como les mencioné, únicamente me van a enviar lo que es la captura de cuál es su nota dentro del juego. ¿Alguna duda, pregunta referente a esta parte? No. Si está todo claro, me confirman por favor en el chat para dar por cerrado la clase. Nos va a dar puntos por jugar eso, profe. Sí, para quienes me participen en el juego en línea y me envíen la captura, vamos a tener puntos, ya que será un sistema de recuperación de notas. De esa manera, si salimos bajo en una nota de examen o de actividades de la parte A o parte B del periodo 3, con esto vamos a adicionar para recuperarlo, ya que ya estamos pronto de la próxima entrega de notas. Muy bien, gracias por confirmar. Vamos a dar por cerrada la sesión, agradeciendo siempre su asistencia. Espero verlos en las próximas sesiones y deseando lo mejor para ustedes y su familia. Que tengan muchas bendiciones, feliz día y nos vemos hasta una próxima sesión. Adiós, profe. Nos vemos, cuídense mucho. Adiós, profe.